procedemos a grabar. Vamos a hacer una o dos consultas normales y después ya vamos a entrar a las avanzadas con el uso de set, conjuntos, ¿no? Unión, intersección y la diferencia, ¿ya? Que lo hemos debido ver también en álgebra relacional. Es menester también revisarla acá. Ok, he aprovechado de autenticarme. Estoy con el usuario HR, ¿ya? Con el usuario HR nos encontramos y de repente queremos hacer un query un tanto interesante que nos ayude a poner en práctica algo que vimos en la anterior clase, ¿no? Nos vamos a decir, elaborar una consulta o un query que nos permita seleccionar las ciudades el código de la misma, va a decir de la ciudad, nada más que el código de la ciudad, le diríamos mejor el código de, si para visitar los countries más del país, okay, del país. Bueno, vamos a colocarle una restricción de ser el Reino Unido, cambiarlo por B. Caso contrario, vale decir si no es el Reino Unido, colocar, esto lo pongamos entre comillas, y vamos a decirle, es el Reino. Perfecto. Caso contrario, colocar, no es el Reino. Perfecto. Además, las ciudades deben iniciar, en este último caso, con la letra S. Muy bien, entonces esto nos lleva obligatoriamente a algo, ¿no? Al uso de alguna alternativa. ¿Ya? Entonces le decimos ahí select from, sin select from no hay. Perfecto, ¿y dónde viven las ciudades? Las ciudades viven en locations, si ustedes se acuerdan, locations, ahí está, city, ¿no? Es la ciudad. Después le damos el formato que nos pide. Además nos pide el código del país. Ahí está en countries. Country ID, código del país. Perfecto. Nos piden esas dos cosas. Muy bien. Ahora nos dice si es el Reino Unido. Vamos a colocar un alias, ¿no? El rótulo es el reino. Caso contrario, vamos a colocar, pero vamos a colocar que no es el reino. Además que estas ciudades deberían iniciar con la letra S, en el último caso. Oh, muy bien, entonces me está dando pues a elegir y eso podemos resolverlo con la alternativa case, ¿no? Case o decode, cualquiera de las dos. Vamos a usar el case. Entonces le vamos a decir si el país, si el country, caramba, country ID, perdón, me está queriendo agarrar, ahora sí, no, ahora sí, country ID, ¿no? En mi case básicamente va a venir eso, ¿no?
Y le vamos a decir una lista, una subconsulta como tal, y le vamos a decir Country ID, from, ¿dónde vive esto? En countries, países. Where, la condición, ¿cuál es la condición? Que el nombre del país, country name, sea igual al Reino Unido. Y entonces veamos, a ver, describe cómo están escribiendo. Country name. Aquí está. No está con R, sino United Kingdom. Kingdom, ¿no? Muy bien. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a llevar acá. Entonces el country name había sido igual a tal cual está escrito en mi tabla. ¿Sí? Entonces, si sucede esto, en este caso, nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Algo nos están solicitando, básicamente desarrollar. ¿Sí? Nos están solicitando desarrollar algo, sí, es el Reino Unido. Entonces, de ser cierto que es el Reino Unido, nosotros tenemos que despegar una etiqueta, ¿no? Tenemos que despegar una etiqueta que nos diga que es el reino. Es el reino. Muy bien. Lo mantengamos hasta el D. Perfecto. Y podemos bajar por el else. Select country. Perfecto. Paréntesis inicia acá, termina acá. Muy bien. Entonces, de pronto este lo voy a bajar, ¿ya? Ahí. Eso es. Perfecto. De ser cierto, vamos a colocar eso, ¿no? Else. Caso contrario, no es el Reino Unido. Entonces vamos a colocar nosotros la etiqueta que no es el Reino Unido. No es el Reino. Perfecto. Entonces estamos haciendo uso del case. Muy bien. Con eso ya básicamente tenemos casi todo. Entonces vamos a decirle el end del case. Ahí se termina el case. Y vamos a colocarle a todo esto un alias. Perfecto. Muy bien. From locations. ¿Dónde está locations? Ahí está locations. Con locations. Where. Y las ciudades me dicen que deberían empezar con la letra S. Entonces eso está en locations y se llama city. Y le dice, esto debería empezar con la letra S. Like, entonces. S, ¿verdad? Por ciento. Muy bien, entonces le estamos diciendo que va a empezar con la letra S, ¿no? Perfecto. Ya lo tenemos. Hacemos correr. Veamos lo que nos proporciona. Muy bien. Con la letra S, Sao Paulo, Seattle, Singapur, etcétera, y ninguno de ellos es el Reino Unido, ¿no? Veamos los que cumplen que sí. No es el reino, no es el reino, hacia el final hay uno. Aquí está. Stratford es el reino, ¿no? Empieza con la letra S y es parte del Reino Unido. Es el Reino Unido. Muy bien, hemos usado un decode entonces. Perdón, un case. Podríamos hacer uso de un decode también, de manera similar o parecida, ¿ya? En el sentido de que nosotros hemos disgregado nuestra consulta porque tenía una selección. En este caso se bifurcaba en dos. Una que cumpla con ser parte del Reino Unido y que empiece con la letra S, y otra que no sea parte del Reino Unido, pero también empieza con la letra S, ¿no? Entonces acá
podemos nosotros, en lugar de decirle esto, podemos decirle observación. Observación. Muy bien. Entonces, en mi observación me sale, no es el rey, no es el rey, etc. Entonces, ya cumplido básicamente nuestra primera expectativa de nuestro primer ejercicio. ¿Bien? Vamos a ir a ver las consultas con el set. ¿Sí? En lo que viene a ser el set o los operadores set, o el operador set, que son consultas avanzadas, se utiliza pues para seleccionar datos cuando estos provienen de múltiples tablas. Entonces vamos a decir aquí cuando los datos provienen de múltiples o de varias tablas, ¿no? Múltiples tablas. Básicamente estos operadores set lo que hacen es lo siguiente. Combinan el resultado de dos consultas o más en uno. Entonces vamos a decirle combinan el resultado de dos consultas o más, bueno, dos en realidad porque son binarios. ¿Ya? Y si queremos más, obviamente hay que anidar una dentro de otra. En uno. Entonces, si yo tuviera tres consultas, pues cada una de ellas viene a ser una operación lógica, un conjunto, si quieren denominarlo así, que puede tener vacío o puede tener resultados. Si una consulta nunca está de pronto mal efectuada porque no devuelve nada. Puede ser de que no haya esa información por X o Z motivo. Entonces, un conjunto puede ser vacío, claro que sí. Y esa información puede ser correcta, ¿ya? Entonces, en lo que viene a ser esto, todos conjuntos podemos denominar de esa forma, y cuando yo tengo tres consultas que me devuelven resultados, y quiero hacer uso de la unión o la intersección, etcétera, pues la unión, la intersección, la diferencia, son operadores binarios. Se necesita dos operandos para poder trabajar. Nada más que dos, no pueden ser tres, ¿no? Entonces ahí tendría que anidar, primero hacer una unión y luego la otra unión, ¿no? Como A unión B, unión C, me estoy refiriendo a eso. Ok, vamos a recurrir un momentito a nuestra pizarra. Vamos a usar una pizarra para ilustrar algunos de estos aspectos. Entonces, nosotros estamos hablando de estamos hablando básicamente de lo que viene a ser set, ¿no? Operadores set. Operadores set. Nos hemos dicho ya básicamente que estos operadores set son utilizados para seleccionar datos a partir de múltiples tablas. ¿Eh? Y entre estos operadores set, ¿a quiénes tenemos nosotros? Tenemos a la unión, voy a colocar en mayúscula, ¿sí? Tenemos a la intersección, y previo, perdón, antes de la intersección tenemos también a la unión O, ¿ya? Enseguida vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de ellos. Y a la diferencia, menos. En el álgebra normalmente vemos estos elementos. ¿Eh? Cuando hablamos nosotros de la unión, tenemos que mencionar algunas cosas, pues, ¿no? Pues esta unión es un operador, obviamente, y este operador se utiliza para devolvernos filas, ¿no? Ya sea de la primera como de la segunda consulta. Y obviamente, sin duplicar las filas en el resultado que nosotros vayamos a obtener. ¿Está bien? Entonces, básicamente podemos de pronto, en cierta medida, compararlo con lo que viene a ser una unión de conjuntos. Esto, vamos a colocar acá, proviene pues del álgebra. El álgebra relacional. Es un ancestro de lo que viene a ser el SQL. Tanto el álgebra como el cálculo relacional son ancestros de lo que es el SQL. En este álgebra relacional nosotros tenemos
¿no? La unión. Les voy a colocar en minúscula. La intersección. Solo que esta vez ya no como interseca ya. Tenemos también, por ejemplo, la diferencia. Lo llamamos de esa forma. Se lo simboliza como minus. Y tenemos también nosotros la división. Este no es una operación tanto de pronto a nivel de conjuntos, pero tenemos la división. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos desarrollar algunos ejercicios para tal efecto. Y vamos a colocar acá muy brevemente, en color negrito, acerca de la unión. Un dato acerca de la unión que de pronto nos va a servir como preámbulo a esto. Todas las filas únicas seleccionadas. Enseguida voy a recorrer este otro. De las consultas. Muy bien. Entonces esto lo vamos a jalar un poco más allá. Así para que sea una sola. Y esto del álgebra lo vamos a bajar. ¿Ya? Ok, entonces lo del álgebra lo vamos a llevar más abajo. Desde ahí básicamente trae esas operaciones. Y le vamos a añadir su operación también de unión enseguida. Ok, vengámonos acá un momento y vamos a desarrollar para este otro, el preámbulo. ¿Qué hace la unión? Nos devuelve todas las filas, incluyendo duplicadas. No como el anterior, ¿no? Seleccionadas por cualquiera de las consultas, la consulta 1, la consulta 2, etc. Y lo subimos ahí brevemente. ¿Qué hace la intersección? Entonces, esa unión all de pronto en los conjuntos no existe como tal, ¿no? Una variante. Bueno, la intersección lo que nos hace es devolvernos las filas seleccionadas por, obviamente, ambas consultas. O sea, lo que tienen en común, pues, ¿no? Eso básicamente, lo de la teoría de conjuntos se plasma acá. ¿Y qué nos hace la diferencia? Minus, que es la diferencia de conjuntos como tal. Devuelve filas únicas seleccionadas por la primera, porque esto no es conmutativo, pues hay que tener cuidado acá. Ya habíamos visto en algún ejercicio antes, pero no las filas seleccionadas por la segunda consulta. Muy bien, o sea, lo que está en A y no está en B. ¿Qué es B? La segunda consulta, ¿no? A es la primera consulta. Entonces, A menos B es diferente a B menos A. No son básicamente lo mismo. Perfecto, entonces vamos a proceder a desarrollar estos aspectos en nuestro DOA, haciendo nuestros queries respectivos. ¿Ya? Muy bien, entonces para tal efecto, pues necesitamos recurrir a consultas que nos devuelvan algún dato para ilustrar este aspecto. Vamos a decirle select from, por acá el otro, select from, para trabajar la unión, la intersección, la diferencia. Ya lo hicimos en algún momento, les dije, pero hay que volverlo a retrotraer, pero esta vez ya trabajar con más ejercicios, ¿no?
Como no vamos a querer de pronto que nos devuelvan todo, vamos a decirle por en ambos casos. Y acá le vamos a decir básicamente lo siguiente. A ver, yo quisiera que me devuelva, por ejemplo, el código donde están mis empleados. Acá están, employees. Que me devuelva el employee ID de repente y que me devuelva, no sé, por ahí su nombre, su first name, y que también me devuelva algo, no sé, su salario de repente. Ya, su salario. Perfecto. ¿De qué tabla? De la tabla empleados, donde este empleado, por ejemplo, ya, este empleado trabaja en un determinado departamento. Y el departamento es igual a 50. Muy bien. Y el de acá, vamos a, por alguna coincidencia, de repente, básicamente, se vuelve lo mismo, porque ahí tendríamos sin problemas. ¿No? Pero en este caso, también la sacamos de repente a la tabla empleados, pero ya no son los empleados que trabajan en el departamento 50, sino pueden ser empleados cuyo first name, por ejemplo, inicia con alguna letra. Por ejemplo, con la letra D, Donald O'Connor, ¿no? Y le decimos, hacemos correr la primera, ¿no? Tenemos 45 personas en el departamento 50. Perfecto. Y tenemos 9 personas cuyo nombre empieza con la letra D. Bueno, no sabemos cuál va a ser el resultado de hacer unión, de hacer intersección, etcétera, ¿no? De momento. Vamos a empezar haciendo esos dos elementos básicos y después vamos a jugar o trabajar con algo. Entonces, estos dos elementos los voy a usar de insumo por acá y vamos a decirle que vamos a hacer una unión. Elaboramos la unión. Perfecto. Entonces, en esta unión, nosotros vamos a exigir algo, ¿no? Vamos a, implícitamente vamos a exigir algo. Perfecto, ahí le decimos unión. La palabra unión no la estamos viendo recién, ya la hemos usado en algún momento, cuando veíamos algún ejercicio, muy rápidamente, de verdad. ¿Sí? Entonces, ven, ya nos corre, nos funciona y nos dice 52. 52. O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho la unión respectiva, ¿no? Si ustedes se acuerdan, decirle departamento 50 nos arroja 45. Y decirle que empiece con la letra D nos arroja 9. ¿No? Perfecto. Entonces estamos hablando de perdón, 54, ¿no? Al hacer la unión a secas, nos dice, son 52 personas. Entonces se ha cumplido a cabalidad lo que nos estaba diciendo la teoría. ¿Qué nos dijo? ¿Por qué no nos dio pues los 54? Porque dice, la unión retorna todas las filas únicas seleccionadas por cualquiera de las dos consultas, por cualquiera. Entonces se ha unido 45 más los 9, y obviamente los que se repetían, porque les apuesto que entre esos letras D debe haber uno que otro en el departamento que podría corroborar. Entonces, pues nos ha colocado ese tamizado, ese filtrado respectivo. Vamos a venirnos por acá ahora. Vamos a hacer uso de lo que viene a ser la unión O. Unión. Y ahí O, palabra reservada, agarramos, ejecutamos, y ahí tenemos las 54. ¿No? ¿Qué nos dice la unión all? Que nos está retornando todas las filas, incluyendo los duplicados. O sea, no se ha hecho el tamizado de la unión, ¿no?
En la unión se ha hecho el tamizaje, se ha hecho los duplicados, no se repite, se desecha. Por eso nos salió. Pero acá no. Se está agarrando inclusive los duplicados. Y ustedes pueden corroborar en lo que viene a ser los resultados, elementos duplicados. ¿Ya? Pueden corroborar. Y además, pues también tranquilo y sencillamente podemos percibir algún aspecto también. Ok, ahora vamos a ver qué sucede con la intersección. ¿No? Intersección. Muy bien. En lugar de unión, nosotros decimos intersección, intersect, y vamos a ver si intersectan de alguna forma o manera. Y eso también nos ayuda a ver por qué la unión nos da -2. Nos decía 45 y 9. Debía darnos 54. A ver. Pero decía la unión lo hace sin duplicados y la unión all con duplicados. Ah, habían habido dos elementos comunes. A ver. Estos son los dos elementos comunes, porque la intersección nos dice que nos devuelve las filas que han sido seleccionadas por ambas consultas, o sea, lo que tienen en común. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora podemos ver la diferencia. Entonces, esa intersección de pronto nos explica un tanto lo que ha sucedido en el caso anterior con la unión all, ¿no? Entonces, acá nosotros le decimos minus. También hicimos estos ejercicios, ya lo hicimos, pero estamos recapitulando y repasando para lo que se viene después, que se va a ir complicando. Muy bien, miren, A para nosotros, si quieren, cuando yo les decía A menos B, esto es A, la consulta 1. Y esta es la consulta 2. Nos dice A menos B. Todo lo que esté en A, pero no esté en B. Ah, la intersección me decía que habían dos cosas comunes. Entonces, si ven ustedes, me dice 43 cosas que no son comunes. No cosas, personas en este caso, ¿no? Perfecto. Y podríamos agarrar esto y mencionar acá y tener mucho cuidado. La diferencia no es conmutativa. Voy a agarrar esto de acá. Me lo voy a llevar a la parte superior. Se voy a hacer al contrario, ¿verdad? Voy a hacer el caso contrario. Perdón. B menos A. Al revés. Ejecuto y ven, no es lo mismo. Me dice 7. Entonces, para nada son lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este aspecto o en este ámbito. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora podemos hacer un query o una consulta también utilizando un rule by. ¿Ya? Un order by, etc. Entonces, es menester de pronto ya empezar a desarrollar algunas actividades que empiecen a complicar un poco estos datos, este tipo de consultas, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, me lo voy a traer a esta unión all, más abajo, voy a hacer uso de ella, y le voy a añadir algún elemento más de repente, ¿no? Decimos unión all, etcétera, from where, y de repente acá podemos decirle, a ver, order by, y esto le digo que se ordene a partir de lo que viene a ser el first name. Muy bien, entonces first name. Como no le digo en qué orden básicamente, por defecto va a ser ascendente, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces puedo ir añadiendo cosas acá que nos permitan, ¿no? Colocarle un goodbye, etcétera. Entonces, que nos permitan desarrollar una serie de actividades. Por ejemplo, cuando yo no quiero enunciar y decirle específicamente qué campo, nosotros podemos hacer lo que decía en algún momento su compañero. A ver, el campo 1 primero, luego el campo 2. A veces resulta más manejable de esa forma, ¿no? ¿Está bien? O lo voy a detectar al que está rayando, se detecta por si acaso.
Muy bien, entonces lo tenemos, ¿verdad? Vamos por el campo 1, el campo 2, etc. Ok, estas consultas, entonces ya necesito que vayan evolucionando, ¿no? Que vayan evolucionando a algo más complejo, ¿ya? Entonces, eso va a desarrollarse en el próximo encuentro, donde vamos a trabajar con group buys y demás, y pues vamos a obtener resultados mucho más complejos, entre comillas. Este primer ejercicio en la tarea número 2 para ustedes del día de hoy, básicamente va a ser adentrarse y repasar estos elementos que vienen a ser la unión, a secas o sencilla, que es la que no me saca con repetidos, la unión o, la intersección y la diferencia. ¿Sí? Entonces, eso nos va a permitir de ahí despegar y hacer consultas un tanto más complejas. Pero de repente no nos vamos a complicar acá mucho la vida. En el Group By es donde se va a necesitar de ustedes un mayor esfuerzo, porque ahí vamos a hablar del grouping. Ya les decía, vamos a hacer cube y otro tipo de cosas, y ahí tenemos que saber las combinaciones que nos puedan salir. ¿Sí? Entonces, perfecto. La tarea que ahora viene a continuación